Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un encuentro más, a un programa más. Aquí estamos listos. Nomás te estábamos esperando para iniciar este programa aquí en Entre tú y yo. Bueno, en verdad ofrecemos mil disculpas por el retraso que tuvimos al iniciar este programa y lo propio a nuestro invitado también que tuvo la paciencia y toda la predisposición de poder esperarnos, ¿no? Hasta trasladarnos de la ciudad de Quito. Así que un gusto el recibirte, el recibirlos a todos nuestros amigos y amigas que ahora mismo nos escuchan a través de Tabacundo TV, nos escuchan y nos miran, por supuesto, a través de Tabacundo TV hacia el mundo entero. En algunos lugares buenas tardes, en otros ya buenas noches, porque nos están mirando también en Italia, allá en Bari, donde nos siguen. Así que muchísimas gracias, un abrazo enorme desde la cabecera cantonal Tabacundo del cantón Pedro Moncayo, desde este hermoso rincón del planeta que saludamos al mundo entero. Aquí en Entre tú y yo, soy Jimena Carvajal y en esta oportunidad quiero darle la más cordial bienvenida. Es un gusto vernos a los tiempos y tenerlo aquí al señor Carlos II Espinosa, un actor muy importante de nuestro cantón, gestor cultural de aquí de Pedro Moncayo. Radica aquí en Tabacundo, un querendón de su tierra. Así que, don Segundo, qué bueno tenerlo aquí en este proyecto comunicacional Tabacundo TV que abre las puertas al mundo entero. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en estas redes. Así se va difundiendo todo el pensamiento, las inquietudes que tiene la gente, que tenemos algunos gestores culturales, tal vez gestores políticos también, porque la cultura también es política. Claro que sí. Y en eso estamos. Entonces estoy gustoso de responder algunas preguntas, algunas inquietudes en esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, en realidad con usted podemos conversar de varios temas. Es un libro abierto usted, don Segundo, porque pues como escritor, como un analista también, un analista de la situación de no solo en nuestro país, sino localmente, pues ha sido testigo de varios procesos que ha tenido el cantón de Pedro Moncayo, si nos referimos políticamente. Vaya que ha tenido que pues luchar, si se quiere, de la buena manera, ¿no? La buena batalla, pelear la buena batalla con sus análisis, comentarios, con sus escritos también. Todo esto, usted es un coleccionista igual, gastronómicamente, ni se diga, pues en el arte culinario. Hace poquito estábamos hablando de estos hornos de leña que tiene. Así que, en fin, diferentes temas, puntos que conversar con don Segundo Espinosa. Y le decía que todo esto siempre pensando en el desarrollo, en el buen progreso el cantón Pedro Moncayo, todo lo que usted ha manifestado, ha hecho y sigue trabajando en todos estos proyectos. Sí, así es como he vivido, he trabajado. Ustedes saben que las fiestas de junio se declararon patrimonio inmaterial del cantón, patrimonio cultural. Eso quería un poco socializar. El Instituto Nacional de Cultura, él contrató a una socióloga para que haga el estudio, para declarar... Esto requiere de estudios, de un proceso, lógicamente. Claro, ¿no? Proceso largo. Entonces vino una socióloga, una señorita socióloga, y los dos hicimos el estudio. Hicimos el estudio que fue la base para declarar las fiestas de junio. Usted aportó con información. Entonces al final la socióloga me dijo, don Segundo, porque me conocen así, usted ha hecho el 70%, yo hice el 30%. Entonces yo estoy empapado de todo el contenido del estudio y es interesantísimo. Sí, lo podemos resumir. Pero antes, usted dice, me conocen así como don Segundo. Carlos II me llamo. Pero usted, claro, Carlos II, pero usted, ¿cómo le gusta que les llame? No sé. Bueno, en Quito me conocen más como Carlos Espinosa. Mi papá era
Carlos Espinosa. Ya. Mi abuelo Segundo Espinosa. Pero aquí la gente me conoce como Don Segundo. Y bueno, acepto eso, que me llamen así, ¿no? Lo importante es que haya esa afectividad, ese cariño. Pero este estudio que hicimos, más o menos unas 200 hojas de este estudio, interesantísimo, sobre la situación histórica, económica del cantón, la situación cultural, la situación etnohistórica, cómo se gestó la fiesta. Entonces eso me da la garantía para hablar de algunas cosas bien novedosas que tiene el cantón. Uh-huh. Lo he visto, el doctor Cecilio Espinosa, ¿no verdad? Claro, él también tenía... Que es mi primo. Que él tenía también este material muy importante porque el día que fue que les iban a entregar esta distinción en la declaratoria sobre la noche sanpedrina, la fiesta sanpedrina que se festeja también aquí en Pedro Moncayo, en Tabacundo. Entonces, lógicamente, él tenía a su respaldo este material escrito. Y bueno, entonces el aporte importante que usted también fue, esto es importante conocerlo porque estamos cerca al cantón vecino, hermano de Cayambe, y como que se han renegado, no sé si un poquito bastante. Siempre ha habido rivalidades, siempre ha habido celos entre los dos cantones. Es verdad. Pero y ahí también dicen que ahí nació, que de ahí es la fiesta de San Pedro. Entonces... pero habría que aclarar. Últimamente he tenido unos datos últimos. Ya, a ver. Porque siempre hay la inquietud, ¿por qué el cantón Cayambe supuestamente tiene un mayor desarrollo económico? Ese es el comentario, ¿no es cierto? Uh-huh. Y de hecho el crecimiento de Cayambe es muy grande. Tabacundo también va creciendo, pero no en la misma proporción que Cayambe. Uh-huh. Entonces siempre ha habido esa concepción de que Cayambe tiene un desarrollo relativo más grande. Pero eso había que explicar históricamente y no se podía explicar. Yeah. Entonces, últimamente he podido entender qué pasó. A ver, escuchemos su lectura, que es importante. Cuando vinieron los españoles, cuando vino la conquista, cuando se fueron formando las haciendas, se crearon reducciones. Es decir, al reino de España le interesaba que hayan tributarios. Uh-huh. Que haya tributarios y que hayan reducciones donde estén concentrados los indígenas para que paguen los tributos. Entonces, en cada reducción había un encomendero. Y el encomendero, el que cogía los tributos, parte pasaba a la corona y parte se quedaba él. ¿Reducción usted se refiere a estas... eran como pueblos. Haciendas que se fueron... Podríamos decir, eran como un corral de las ovejas. Esas reducciones. Así se les reducía, se les encerraba a los indígenas que no podían salir. Como decir, ahora se los parcelaban, ¿no? Se les hacían parcelas. Claro, y todos estaban registrados. Ya. Entonces había los tributarios, por ejemplo, los tributarios de Tabacundo, los tributarios de Cayambe, pero los que cobraban los tributos en Tabacundo eran los encomenderos. Y en Cayambe era la corona misma. Entonces, y la corona era más benigna en el cobro de los tributos. Y es por eso que vinieron muchos pueblos mitimás a Cayambe, porque estos encomenderos eran como intermediarios, pues los... Pero en Cayambe no hubo encomenderos. Claro. Era directamente la corona. Y como eran benigna la corona, no quería que se exterminen los tributarios. Entonces vinieron muchos pueblos mitimáes a Cayambe. Y se cuenta como 20,000 tributarios en Cayambe, en tiempo de cuando comenzaron las haciendas. Es eso lo que permitió que Cayambe se desarrolle más. En cambio, Tabacundo tuvo sus reducciones, su encomendero, su doctrinero, que les adoctrinaba en la nueva fe, y eso no permitió que crezcan estos pueblos. Pero algo importante que hemos hablado y que está en este estudio para declarar las fiestas como patrimonio cultural, algunos indígenas no quisieron ir a las reducciones, no quisieron formar estos pueblos, se huyeron. Y esos son los grupos que bailan diferente en San Pedro.
tanda, moronga, tocachi, malchinguí, pues ya lo mismo. O sea, se rebelaron. Se rebelaron y se huyeron. No quisieron ser adoctrinados en la nueva fe, en la fe católica. Ya. Y es por eso que el baile es diferente. ¿Eso influye también en esto, en las costumbres, en las tradiciones? Claro, ¿ya? Porque el baile de San Pedro fue un reemplazo de la fiesta nativa con la imposición de la nueva fiesta católica. Se prohibió toda manifestación cultural nativa andina. Todo vestido, baile, música, todo se prohibió, costumbres. Pero, ¿se prohibió? ¿No se fusionó entonces? No, se prohibió y se creó tribunales contra las herejías para exterminar toda la fiesta nativa. Como digo, todas estas cosas están en este estudio previo. ¿Y la fiesta nativa, estamos hablando del Inti Raymi? Todas las fiestas, al sol. Las 4 fiestas, de los 2 equinoccios y de los 2 solsticios, son fiestas nativas que había. Pero, por ejemplo, aquí en Tabacundo... El sol y la luna, ¿no? En 1601 vino el primer doctrinero agustino. En Cayambe era franciscano. Entonces aquí vino el doctrinero agustino y trajo el nuevo calendario. Dijo, y se crearon los tribunales contra las expresiones culturales del pueblo nativo. Pero ¿qué hicieron los pueblos de aquí? Hábilmente se disfrazaron de españoles para seguir celebrando su propia fiesta. Entonces, si ustedes vienen en San Pedro o ahora que vamos a celebrar los yumbos en el solsticio de diciembre, van a ver que están disfrazados de españoles. El arruchico es un disfraz de español. Claro, es la careta. Misma. Solo la careta es propia, el diabluma. Pero el zamarro es español, el centro plisado es español, la blusa es española, la guitarra es española. Bueno, sí. Se disfrazaron de españoles, pero en el fondo siguen celebrando su propia fiesta. Era como de pronto una forma de, no sé, burlarse también. En una parte, en el estudio se dice claramente. Yo tengo una foto que me facilitó Pablo Guaña. Porque por eso no se presenta, o sea, directamente, no, sino es a través de, el arruchico, por ejemplo, tiene una careta de malla, que puede, claro, es rosado, es bonito, es claro, bien parecido, ¿no? Ya. Pero en esa foto que tengo y que es de Nela Martínez de hace unos 70 años, están los indígenas puestos los amarros. Pero los amarros eran un instrumento, un vestido para cosechar el trigo, la cebada. Y no de chivo, no de pelo de chivo, de pronto haya sido de... Posiblemente de chivo, de borrego, bueno, no había antes porque trajeron los españoles el zamarro, pero era un instrumento para trabajar. Entonces, por el frío de pronto. No, porque se pica. Ah, ya. Se pica con el rasojo de la cebada o del trigo. Entonces se ponían los amarros. Sí. Y también se ponían en las manos una especie de mangas también de cuero. Eso se utilizaba, pero no era un instrumento de fiesta. Claro. Entonces lo que dice usted, posiblemente en las parvas se chumaron y se les ocurrió salir a bailar chumados. Claro. Mofándose, ¿no? Burlándose del patrón. Burlándose del patrón. Entonces a algunos les he dicho, posiblemente de aquí a unos 10, 15 años, los arruchicos van a ser tal como están fumigando en las florícolas, con ese vestido. Ya. Claro, posiblemente va a ser eso, porque era un instrumento de trabajo que utilizaron para salir a bailar. Salieron a bailar. Ahora usted dijo, y por eso le preguntaba, ¿esto influyó también en el baile? O sea, ¿se diferencia el baile de aquí con el baile, en este caso, de Cayambe? Es que aquí no hay un solo baile. Hay el baile originario de las personas, de los indígenas que no quisieron ser adoctrinados. Ya. Las personas, los indígenas que se les obligó a adoctrinarse. Solo el baile y su música también, todo. ¿no? Claro. Entonces, los indígenas que se les obligó a adoctrinarse católicamente, al reemplazar la fiesta nativa con la fiesta católica, ellos se disfrazaron de españoles para seguir celebrando su fiesta. Pero los que se huyeron no tenían que disfrazarse. Y es por eso que tanda, moronga, tocachi, malchinguí, cochasquí, no se disfrazan de españoles y bailan el baile original con la música milenaria
que tenían. ¿Cuál es la vestimenta que utilizan? La que tenían, que era a base de tejidos. Por ejemplo, los danzantes de Cochasquí utilizan el centro sin bordados, centro azul, o la pachalina también sin bordados, tal como ellos confeccionaban. Ese es el vestido original. Yeah. Los de tanda, tal como están vestidos, pero su música es original. Entonces aquí en Tabacundo hay el baile original de miles de años que se mantiene. Eso y nuestra inquietud ahora, le cuento, Jimenita, estamos trabajando para que ese baile original sea declarado Patrimonio de la UNESCO mundial, no solo nacional, porque es un baile milenario. En cambio, el otro baile, más bien, fue el que se baila ahora, es el que fueron los mestizos reconstruyendo en su imaginario. O sea, ellos se imaginaron hace 60 años, 70 años, que así debían ser los indígenas. Se imaginaron y se disfrazaron así. Y así comenzó el baile, y ahí en ese estudio se pone quienes iniciaron. Este fue precisamente el argumento de peso y pues con todo, argumentando igual con fotografías que tendrá. Con entrevistas, todo eso. Ya. Todo eso se hizo un estudio, como digo, la señorita eso dijo, fue parte de este estudio. 70% es usted, porque yo había estudiado ya 2 o 3 años sobre este asunto. ¿Por qué se escondió el vestido? Es lo mismo de los guioneros. Los guioneros desde el baile del equinoccio de marzo. Igual, se les prohibió su baile original, la celebración del Fuego Nuevo, sus danzas. Y esto porque usted, no sé, lo investiga tiempo atrás, porque si no, podríamos decir, bueno, ¿y qué nos garantiza que el señor Segundo Espinosa esté diciéndonos tal cual fueron las y todo cosas? Está documentado, hay como 30, 40, 50 publicaciones. Ya tiene documentación de lo que estamos hablando. Y se hizo entrevistas como a 100 personas aquí en Pedro Moncayo. Abuelos. Y se transcribió las entrevistas. Todo está en el Instituto de Patrimonio. Y es por eso que se declaró el baile. Hablando de la máscara del Diabluma, ahí sí, pues eso es una clara diferencia que hay entre Cayambe y Pedro Moncayo, ¿no? Pero si ven la máscara, ¿no es cierto? Como usted decía, es rosadita. Eso nos referimos al lado chico. Es pintada, es rosadita. Tiene las cintas que salen del sombrero. Ajá. Eso fue costumbre de los pueblos mitimaes. Posiblemente en el Cusco, allá bailen así. Son los rayos del posiblemente sol, ¿no? Los mismos aruchicos hay allá. Y no solamente los incas, eso también se hace un análisis. No fue solamente el pueblo inca que vinieron los aymaras, vinieron los urros, vinieron los puquinas. Cada grupo trajo sus costumbres. Y la toma de la plaza era una costumbre, según una teoría, de unas peleas que había allá. Unas peleas ceremoniales que había en el sur, en el Cusco, ¿no? En el Cusco o ahí cerca de Bolivia, ¿no? Entonces, pero lo que quiero decir es que esos son aportes novedosos que se hizo y que la cultura debe servir para desarrollar el cantón en esa perspectiva. Claro, de pronto ahí está la ventaja, ¿no? De por ejemplo, de Cayambe aquí, que aquí hay una investigación, se tiene toda esta documentación, como usted dice, hay documentos que respaldan todo esto lo que usted nos está diciendo. Lo que en cambio de pronto acá puede haber, de hecho sí, bueno, tenemos un gran escritor aquí en el vecino cantón de Cayambe, Luis Guzmán mismo, y otros que han ido aportando, pero de pronto no ha habido esa prolijidad que sí ha habido aquí de ir recogiendo, recabando esa información, investigando, como usted dice, transcribir entrevistas, porque a través de la tradición oral es que como conocemos también cómo fue antes. Y ese respaldo, eso les dio la insistencia también para que pueda la fiesta ser declarada como patrimonio intangible. Ya, claro, pero hay algunos aspectos, ¿no?, que quisiera también hablar. Usted me ha preguntado la diferencia entre el baile de Cayambe y el baile de Tabacundo. Sí. Pero en el estudio igual se señala históricamente todos los problemas que ha habido entre los dos pueblos. Ya. Usted sabe esa rivalidad que había. Esa rivalidad que ha habido.
solamente para decirles, en 1850 Ya. hubo una guerra, la guerra de Tabacundo. Así, ¿no? Y en esa guerra hubo 40 muertos. 40 muertos. Sí. Y es cerca de la Y, de Tabacundo, a unas Ya. 2 cuadras de una quebrada de O las sea, Cruces. literal, o sea, hubo claro enfrentamiento. Hubo la guerra de Tabacundo, se llama, y 40 muertos. Claro, la mayoría eran de Ibarra. Y todo se explica porque antes Cayambe y Tabacundo pertenecíamos a Imbabura. Siempre pertenecimos a Imbabura. Cuando se creó el corregimiento de Otavalo, cuando se creó la ciudad de Ibarra, pasamos a pertenecer ahí, Sí. como 2 pueblos. Pero Cayambe siempre quiso pertenecer a Pichincha. Ese fue el problema. Siempre quiso pertenecer a Pichincha. Y como se había creado el cantón, digamos, la provincia de León, Latacunga, que pertenecía a Quito, a Pichincha, Ya. entonces quedó solamente el cantón Quito. Entonces Cayambe quiso engrosar a la provincia de Pichincha. Y ahí se produjo el problema. Ya. Y Cayambe se unió a Diego Noboa, que había un tiempo en Ecuador hubo tres jefes supremos en un tiempo. Entonces, después quedaron 2, y Cayambe se unió a Diego Noboa, que era conservador. En cambio, Tabacundo se unió a Elizalde, que era más bien liberal. Se unieron. Y esa guerra fue entre conservadores y liberales. Así, ¿no? Y en esa guerra hubo 40 muertos, la mayoría de Ibarra, porque vinieron a pelear. Claro, ellos querían defender este territorio. Querían que no se separe, Claro. no se desmembre en territorio Cayambe y vaya a pertenecer a Pichincha. En todo caso, ganó Cayambe. Ganó Cayambe la guerra. Claro. Un solo muerto hubo de Cayambe, y de aquí 40. Entonces, como ganó la guerra, entonces se creó el cantón Cayambe en 1851. Pero yo siempre les he reclamado en las redes, cuando hacen la celebración del 23 de julio, Ya. como la cantonización de Cayambe, Así es. siempre les he dicho, ¿y por qué no rescatan la cantonización antigua de 1851? Ahí se creó el cantón Cayambe. Que es Anterior, claro. la otra es de la otra es de 1800. En verdad es su situación política es accidentada, ¿no? Porque, claro, fue parte de Tabacundo igual cabecera cantonal de Cayambe, y así fue formando. Sí, pero normalmente uno se rescata la celebración anterior. Ya, y el 23 de julio es... cuando se crea el cantón Machati, Maguilla y todo eso, ¿no? Le dan como decir su nombramiento a todos sus cantones. Pero, ¿a qué me refiero? ¿Por qué no quieren reconocer una fecha anterior, de 1851? ¿Por qué no quieren reconocer? Porque esa cantonización solamente les duró un año. Un año. Yeah. Porque en 1851 se produjo la Convención Nacional, y fue presidente de la Convención Nacional Pedro Moncayo, que era ibarreño, y que defendía el territorio para Imbabura. Entonces dijo, bueno, la convención se queda el cantón Cayambe, pero en lo sucesivo la cabecera es Tabacundo. Entonces, así duró 9 años como cabecera cantonal del cantón. Por eso decíamos, creo que se cambió, porque no está claro, creo que se cambió el nombre de cantón Cayambe a cantón Tabacundo. Sí, y la cabecera de 9 años fue Tabacundo. Y después se descantonizó. Se descantonizó en tiempo de García Moreno. Y después de 1883 se crea el cantón Cayambe, definitivo. Y en 1911 se crea el cantón Pedro Moncayo, igual, en una fecha equivocada que se celebra aquí. Una fecha equivocada. Y todo esto es por estas pugnas, por estas rivalidades que cada cual quería ser independiente, ninguno pertenecer al uno ni al otro, claro, sino ser independientes. Cuando la Asamblea Nacional, el Congreso, las 2 cámaras, diputados y senadores, crean el cantón Pedro Moncayo, crean el 21 de septiembre
de 1911. El 21, ¿verdad? Tampoco no es la fecha. No, pues crearon, pero por presión de Cayambe, Correcta. por presión de Cayambe, el presidente Emilio Estrada veta el decreto. El 26 de septiembre de 1911, 26 de septiembre de 1911, el presidente Emilio Estrada veta el decreto de cantonización por pedido de los amigos de Cayambe. Entonces, 26 de septiembre, ¿qué celebramos? No, Claro. no tiene sentido celebrar. ¿Cuál sería la fecha la que se celebra aquí del cantón? Entonces, el Congreso insiste en la cantonización. Ya. Y el 30 de septiembre dicta nuevamente el decreto. O sea, insiste en el decreto el 30 de septiembre. Esa sería la fecha. No, correcta, tampoco. Porque se publica en el registro oficial el 18 de octubre de 1911. Ahí se publica la cantonización. Esa debería ser. Esa debería ser la fecha. Y la primera reunión del Consejo Cantonal es el 1 de enero de 1912. Y por eso, el 1 de enero de 1962 se celebra los 50 años de cantonización. Porque el 1 de enero de 1912 se celebra la primera sesión y se les trae a los señores Virgilio y Honorio Jaramillo, se les condecora. Eso hemos querido hacer, pues, en este lapso, ¿no? Traer los restos de los dos que crearon el cantón. Claro. Y que reposan en el cementerio de San Diego, ahí están, traerles acá como gestores de la cantonización. Vaya. Eso quisimos hacer cumpliendo 100 años de cantón, pero ustedes saben qué pasó en ese periodo, quiénes estuvieron en el poder, qué lucha nos tocó hacer, todo eso. Es verdad, sí. No me equivoqué al decir al inicio de este programa que aquí Carlos II Espinosa es un libro abierto, tiene mucha información y qué memoria para tener los años exactos, los datos, y envidiable, por supuesto, porque ya quisiéramos tener esa memoria que a veces... Bueno, es que también se ha vivido. 1 o 2 años atrás no se acuerda, pero... Es que también se ha vivido, ¿no? Por ejemplo, como hicimos la primera fiesta de la cosecha con el padre Barriga. Uh-huh. Hicimos el Isaías. 15 de agosto de 1963. Porque, como le digo, el 1 de enero de 1962 se celebró los 50 años de cantonización. Yeah. Entonces, un año después se hizo la primera fiesta de la cosecha, 15 de agosto de 1963. 63. Entonces, 2 fechas equivocadas que se celebra aquí. La fiesta de cantonización en una fecha equivocada. Y la fiesta de la cosecha en una fecha equivocada. Septiembre. La cosecha no es en septiembre. Es desde junio, julio, agosto. Es que tiene que coincidir también, lógicamente, con la fecha con el sol, entonces, claro, el clima. Estamos recuperando que esta fiesta de septiembre sea por el equinoccio de septiembre. Y que era una fiesta importantísima para nuestros pueblos. Y alrededor del equinoccio de septiembre, por el nombre mismo de Tahuacuntu, que son Tahua, ustedes saben, Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo son los 4 reinos, Tahuantinsuyo, 4 reinos. Tahuacuntu, las 4 direcciones. Es decir, aquí era el sitio donde se celebraba la ceremonia del sol recto. Y las 4 direcciones eran direcciones iguales. Aunque también mi esposa, que estoy separado, me trajo un diccionario aymara de Bolivia. Yeah. Y ahí está también Tahuacuntu como 4 promontorios. Promontorios que son pirámides. Claro. ¿No? Uh-huh. Entonces posiblemente había las 4 pirámides, las de Cochasquí, la que hubo aquí en Tabacundo. Yeah. Aquí cerca del colegio, la de Pinyotola y otra pirámide. Sin duda, una tierra llena de mucha historia, cargado de mucha historia y de mucha identidad. Y personajes como Carlos II Espinosa, pues que dan cuenta de ello y nos hacen conocer, ¿no? Nos hacen conocer a través de todas sus investigaciones. Vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos aquí
en Entre tú y yo a través de Tabacundo TV. Les recuerdo que usted puede seguirnos a través de nuestro perfil en tiempo real en Facebook como Tabacundo Radio. Le agradecemos sus comentarios, sus sugerencias o inquietudes. Y si estamos en tiempo real, ¿por qué no sus preguntas? ¿No? Aquí gracias a la producción técnica en audio y video, Javier Torres, pues nos hará el favor de transmitirnos lo propio que es Sandra Flores. También por el canal de YouTube, por Unimusic, puede seguirnos, ahí se suben también las entrevistas que las realizamos aquí, de los diferentes programas con nuestros compañeros, y también a través de Twitter como @Tabacundo Radio. Así que ya venimos. Karaoke Reencuentro presenta su inauguración. Lo mejor de dos pueblos. Lo mejor de dos pueblos. Este sábado 2 de diciembre, 19 horas. Tabacundo, sector El Tambo. Por Pedro Moncayo, Luis Alejandro y los Desgraciados. Luis Alejandro y los Desgraciados. Por Cayambe, Pasión y Fuego. Pasión y Fuego. Lo mejor de los tríos por Pedro Moncayo, Trío Latino. Trío Latino. Por Cayambe, Trío Manantial. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás. Trío Manantial. No tengo de amarte así, muy despreciado por tu querer. Artista invitada, Saskia Huaca. Este sábado 2 de diciembre, 19 horas, Tabacundo, sector El Tambo, Museo de la Raíz. Un evento que no te lo puedes perder. Lo mejor de los pueblos. Cayambe, Pedro Moncayo. Estamos de regreso. Muchísimas gracias a través de Tabacundo TV. Bien, bueno, nos va a faltar el tiempo. Esto sería una primera parte con Carlos II Espinosa, porque hay de tanto de qué podemos conversar. Y sáquenos de alguna duda. Y la canción esta de la tabacundeña, por ejemplo, porque ahí, en esta canción de la tabacundeña, también les mencionan, ¿no? A Cayambe. Pues si no me quieres, tabacundeña, yo también tengo que por quien llore mi cayambeña. No, y otro verso dice, la cayambeña me da bizcochos, tabacundeña. ¿Sí? En cambio vos no quieres darme ni una muchita. Así, y a propósito de las fiestas de Quito que estamos y que están ya celebrándose en la ciudad de capital, ahora les veo que también le nombran, en este caso a Tabacundo, cuando dicen yo soy el chullita quiteño, y dice no hay mujeres en el mundo como las de, no hay estrellas o no hay mujeres en el mundo como las de Tabacundo. Entonces, claro, tiene algunos valores, pero lo que quería reafirmar, yo hice una publicación, la mayoría de la publicación, cuando Monseñor Barriga celebró los 50 años de sacerdocio. Entonces ahí se puso el texto, se llama 50 años de historia en el centenario de cantonización. Entonces ahí se hace un resumen de algunas fechas. Por ejemplo, en 1550 ya se nombra, 1550. Sí, muchos deben de tener esa información. Debemos de tener, porque sí, me acuerdo. Se nombra el pueblo antiguo de Tabacundo, en el mismo archivo parroquial, en 1830. Y el párroco dice el pueblo antiguo de Tabacundo. Y no en vano fue cabecera cantonal, pues en ese tiempo, ¿no? Pero en ese tiempo fue cabecera cantonal porque era una zona de paso de los romeriantes hacia el Quinche. Y esa romería comenzó en 1604, como ustedes saben, ¿no?
El domingo creo que publicaron algo sobre el quinche, pero no especifican los datos. No hay Pone información. que el artista Diego de Robles, ¿no? Sí, Que hizo la imagen de Ya. la Virgen del Quinche, que les copió. cambió con madera de aliso en Oyacachi. Pero no dicen que primero les vendió a la comunidad del Umbicip la imagen de la Virgen del Quinche. Les vendió a ellos. O sea, posiblemente toda la devoción hubiera sido en Cumbayá, Sí. pero ellos devolvieron la imagen porque no pudieron pagar. Ujú. Entonces el artista, Diego de Robles, fue y cambió con madera en Oyacachi. Y ahí estuvo 18 años, hasta que en 1604 el obispo, porque vio que había muchos milagros y era difícil el acceso a Oyacachi, trajo la imagen al Quinche. Entonces ahí comenzó las peregrinaciones por Y Tabacundo. mire lo que se ha convertido ahora. Por claro, Tabacundo. la parroquia del Y Quinche. algunos van a acordarse cómo eran las construcciones de aquí en Tabacundo. La mayoría eran con unos corredores que se llamaban las casas. Sí. Y esos corredores eran para albergar a los caminantes Era al ingreso al de ingreso de la casa. de las casitas. Pero ¿por ¿no? qué hacían? ¿Por qué hacían? Corredores inclusive hechos de tierra, ¿no? Porque no era en Tierra. vano que hicieron los corredores, porque les compartían sus comidas los peregrinos. Entonces, como pertenecíamos a Imbabura, Ya. entonces compartían las comidas. Y por eso tenemos los tamales aquí y los tamales en Cotacachi. Era un espacio donde guarecer de la lluvia, del sol, y también donde se podían quedar a dormir. A dormir, y se compartió el juego del trompo gigante. Entonces, por eso es que en Cayambe no hay el trompo gigante. Claro, no, los ¿Por qué? cabes. Porque no era el paso de los caminantes, ¿no es cierto? Igual los tamales en Cotacachi y aquí. Igual, el mismo sabor de las carnes coloradas de Cotacachi con los chorizos que hay aquí. Es el mismo sabor. Es que éramos un solo cantón. Ya. Éramos, digamos, una sola región. Ya. Pero lo importante es que esa unidad que se creó perdura. Yo escribí un artículo que se llama Los hornados y la historia de los cantones. Entonces, la manera de hacer los hornados en Tabacundo antes era igual como Otavalo, Ibarra. Y como hacen los hornados en Cayambes, como hacen en Quito, en Tingo, La Merced. Entonces, porque siempre Se diferencia. Entonces, ¿ya? y nunca ha querido hacer una competencia de los sabores del hornado. Quiero que hagan alguna vez una competencia para ver quién tiene los mejores sabores. Y hablando de sabores, y yo como he estado en este tiempo, qué sé yo, unos 14, 15 años establecido aquí, he rescatado como unos 55 platos solo con maíz que hay aquí. ¿Y de dónde provienen los platos? De los sectores indígenas. Ujú. Ellos son los que practicaban esos sabores. Y ahí es casualmente, oí donde se originó el sabor de la chicha y la experiencia de la chicha. Entonces originó en el Cusco, La chicha de jora. de Jora. Ya. Como tenían almacenes de los granos, almacenaban el maíz y algún rato le cayó agua al maíz y se fermentó y no quisieron consumir, sino alguien consumió y se chumó. Entonces ahí descubrieron la chicha. Claro. Y que es una maravilla hacer la jora, por ejemplo. Claro. Hacer la jora, hacer la chicha y compartir la chicha. Ujú. Podríamos hablar de toda la gastronomía Sí, que sí, existe en el cantón, como digo, más de 55 platos de maíz. Y en esta época de noviembre ha habido ahí los tamales, por ejemplo, los tamales de dulce. Y la forma de hacer los tamales de dulce, el condumio que se pone, Y se los elabora aquí. se los elabora aquí. Ya. Y antes había concurso de los sabores, de los tamales Porque de ahora dulce. es muy conocido, por ejemplo, en El Paso, en Cayambe, por ejemplo, quienes tienen sus localcitos Pero- de bizcochos también tienen Pero su llevaron su los sabores, bailita de tamales. llevaron los sabores de aquí a Cayambe. Aquí los no tamales. los he visto, no sé. No, aquí cerca, a una cuadra, posiblemente ahorita hay tamales de dulce. Ya, bueno, tenemos Ya. que probarlos, tenemos que probar Pero- todos estos sabores. Una cosa también interesante que se produjo,
mucha gente no entiende por qué hay tanta peregrinación hacia el Quinche, porque van miles, cientos de miles al Quinche, ¿no es cierto? No se entiende. ¿Y por qué el sabor de la colada morada o la experiencia de la colada morada y la experiencia del Quinche? Entonces yo quiero decir que cuando vino Benalcázar a conquistar Quito, él buscaba oro y no encontró en Quito. Posiblemente las tradiciones, las leyendas dicen que escondieron, pero se fue a buscar en el Quinche y en Cayambe. En el Quinche no encontró el oro ni la plata. Y enojado Benalcázar masacró a 3.000 niños y mujeres, porque los hombres estaban en Cuicoche, en las guerras que había entre los cusqueños con los pueblos de aquí. Entonces hubo esa masacre de como, ¿no? 3.000 o 30.000, ¿no? Ahí me puse un poco. Entonces hubo esa masacre de mujeres y niños, y ahí comenzaron las romerías a visitar a los difuntos en el Quinche. Y ese es el origen de la devoción, porque en 1604 bajó la imagen. Claro, bueno, y lo que últimamente, pues, ¿no? Lo que también se dice es por los milagros que la Virgen les ha realizado, que por eso también en agradecimiento se dan estas peregrinaciones. Es decir, algunas cosas toca estudiarles y explicarles. Seguro. Buscar la raíz histórica. No hay de otra, por supuesto que sí. No quiero que se me termine el tiempo, pues, don Carlos II, sin antes, bueno, no sé, de la canción de la Tabacunda, ¿ya tiene información? Sabemos que el sobrenombre se le decía al señor Chuchico, pero no solo tiene esa canción, la tabacundeña. Pero bueno, es la más conocida. Tiene unas hermosísimas canciones. Sí, puede ser, pero es la más conocida, la más bailada, la más famosa. Es el señor que creó esa canción. De aquí. De aquí, de Tabacunda. Y que le gusta a la gente. Y que de pronto, digamos que ya se ha ido limando asperezas entre Cayambe y Pedro Moncayo y Tabacundo, de lo que nos hemos estado refiriendo, y usted nos ha contado historia, un poco de historia, es porque, claro, se han formado familias, ¿no? Se han formado familias entre los dos cantones, hombres de aquí, pues se han casado con mujeres de Cayambe y las mujeres, o viceversa también. Entonces, sí ha ido mermando, pues, todo esto. Aunque siempre, en el fondo, existe, ¿no? Y cuando celebramos los 50 años de Monseñor, yo siempre he querido explicarle a la gente que entienda las verdaderas fechas. Entonces hicimos una representación teatral sobre la creación del Cantón Pedro Moncayo. Esto es muy aparte del guión que usted elaboró del Milagro de Mamanati, es otro. Es otro año hicimos eso. Porque también fue el creador de eso. Escribí el guión de cómo el Congreso Nacional decretó la cantonización. ¿Y lo llevaron al teatro? El teatro. Fue hermosísimo. Pero en la parte del guión, los diputados, para aclararse el asunto, pedían que vengan delegaciones de Cayambe y de Tabacunda. Entonces llegaron. Entonces siempre hemos tenido el imaginario de las señoras bizcocheras. Ellas llegaron ahí al escenario. Y de Tabacundo llegaron los señores con los sombreros de paja toquilla, porque Tabacundo vivió, no sé, desde 1900 hasta 1945 de la industria Bueno, eran representantes, no dejaban de ser representantes de la década. Pero, ¿por qué le gustó a la gente esa representación? Por la pelea que había en la Cámara y en el Congreso, ¿no? Igual. Hace poquito el señor Pablo Guaña organizó un homenaje a la señora Clara Mesa como gestora de la carretera. Sí, la administración municipal de Cayambe, pues no. En honor a ella hay una calle con el nombre de Pero la igual, señora Clara Mesa. Aquí el padre Barriga fue el que luchó para que la Panamericana venga por aquí. Entonces serían igual 50 años de esa gesta, ¿no? Fue importantísima, igual hicimos una representación teatral
sobre esa... Y bueno, estaría en deuda también el reconocimiento a Monseñor Isaías Barriga Claro. por todo ese Yo- legado que ha dejado. Yo pienso ¿no? Hay que se debería hacer reconocer. un acto, ¿no? Sí, cómo no, eso es muy, muy importante ya, esto como una apreciación muy personal. Podemos, no sé, un pequeño paréntesis y al regreso ya estamos ya con el tercer bloque, nos despedimos del programa aquí en Entre tú y yo a través de Tabacundo TV. La calidad es solvencia. El respaldo, experiencia y profesionalismo que buscabas para un gran desarrollo y desempeño educativo de tus hijos lo encuentras en OPSI. Orientación psicopedagógica, diagnóstico y tratamiento integral. El magíster Henry Torres te ayudará a resolver problemas de aprendizaje con un enfoque neuropsicológico, ansiedad y depresión, trastornos de la personalidad, nivelación y tareas dirigidas. Además, dictamos y asesoramos charlas en programación neurolingüística, terapia sistemática y calidad educativa. Estamos ubicados en Quito, vía Llano Chico, conjunto Virgen de Calderón H7, en Tabacundo, calle 1 de Mayo, entre Bolívar y Sucre. O nos puedes llamar al 2365-764, al 2827-779, o a nuestro celular 098-2679-464. OPSI. La orientación y el respaldo que necesitabas. Y nosotros seguimos aquí, igual fuera de cámara, seguimos conversando con Carlos II Espinosa, un gestor cultural de aquí del cantón de Pedro Moncayo. Ya para despedirnos del programa y agradecerle muchísimo por la información que nos trae, que pues siempre es importante conocer un poquito de historia mismo. Le decía que con usted hay muchas habilidades, hay en usted, don Carlos II, por ejemplo, viene la temporada de los pavos, ¿no? Muy, muy llamado, muy conocido, muy solicitado, sus hornos de leña, que pues aquí, y usted los adoba, los pavos, usted los entrega ya listos. Hemos hablado hace un ratito de los 55 platos de maíz. Sí. Ustedes me invitan, usted me invita a su casa, me dice, quiero hacer tal plato, hacemos ya, cualquier plato, rico. Las paspas, qué sé yo, todos los platos de maíz, ya, el sango de dulce, el sango, la producción se va a encargar para ver cómo elaboramos. Entonces, y lo sacamos al aire. ¿Qué he buscado? He buscado recuperar esos sabores ancestrales, ¿no es cierto? Todos los sabores de los platos de maíz son indígenas, los sabores indígenas. Y para hacer los pavos he estado ensayando durante algunos años. Me demoré como 5 años para ensayar una receta. Entonces en la receta hay algunos elementos. Sí. Por ejemplo, el sabor mismo del pavo es de mi mamá, que no sé de dónde provino esa receta, si de Bélgica, de Francia, porque mi mamá trabajó en una cocina de unas hermanas religiosas durante 20 años. Entonces no sé de dónde provino esa receta. La receta del relleno, sobre todo de la carne ahumada, es de mi abuelita. ¿Y qué hacen los indígenas? Los sabores, casi un chancho y medio que le pongo en el humo. Tengo ahumadores para tener lo que se llama el tocino. Y la receta también del relleno es de una señora que trabajó conmigo en la casa. Entonces son 3 recetas que se juntan. Y que las incorpora usted todo. Le incorporé en los pavos. Y sobre esto quisiera decir una anécdota. Yo tengo un amigo que es experto en supervivencia. Ya. Este amigo me ha enseñado algunas técnicas de supervivencia, algunas técnicas de manejo, de cuidado
de los alimentos. Entonces él decía, ustedes, gente normal y corriente, trabaja 11 meses y descansa 1. Él decía, yo trabajo 1 mes y descanso 11. Entonces quiero hacer eso yo con los pavos. Trabajar solamente 1 mes Rico, ¿no? y descansar los 11 meses. Bueno, y está año- solicitado que en usted yo creo que sí. El año pasado hice más o menos unos 250 pavos ¿Verdad? en esta temporada. 250 Entonces pavos. pienso que este año va a haber Día y unos noche trabaja 300 pavos. Ahí sí hay personas que me ayudan, aunque yo Claro. manejo con cuidado los sabores. Es el mismo sabor que trabajo durante Y, todo el y hay tiempo. que solicitarlo con tiempo para No, simplemente se llega Sí, no, con... me- Hay muchas personas Me de Cayam. apunto a uno de esos pavos, de esa fusión de todos esos sabores. ¿No? Hay muchas personas de Cayambe que vienen con sus Ya. pavos congelados. Se les recibe el 21 a 22 de diciembre Ya, y se les entrega 24 a 25 según cuando quieran, ¿no? claro. Pero Y usted solamente... los marca, ¿no? Porque en tanto pavo, de pronto usted se equivoca. No, le cada- entregan un grande y cada- le da a usted, les devuelve un pequeño. Cada uno tiene una plaquita de aluminio que identifica el pavo, Ya. cada uno. Y justamente este rato alguien debe estar retirando el pavo que dejé hornando, ¿no? Porque ya antes vienen a hornar los pavos. Qué rico. Y el sabor es riquísimo. Yo no quiero hacer propaganda, no hago propaganda porque tengo a full. Son los sabores, ¿no? Ahora lo que yo sí... Qué humildad. Las personas, algunas personas que quieren saborear, porque hay como 100, 200 libras de menudencia, que también le condimento y le meto al horno para compartir con las personas. Ya, ahí dejemos, ¿no? Nos está haciendo tener ganas. Entonces, esa es mi actividad. O sea, trabajo en el horno. Aparte de otras actividades que usted realiza. Como decía un amigo, trabaja 1 día, 2 días y el resto está jodiendo a los demás. Claro, en la lucha anticorrupción también les anuncio, había un juicio que me seguían, medía $1 millón ¿Verdad que sí? por daño moral. Ventajosamente ese juicio se declaró en abandono. Como que he ganado el juicio, no ha pasado nada y sigo en la lucha. Tengo una demanda en la Fiscalía de Pichincha por corrupción. Yo soy el acusador, son $76 millones. Ah, usted es el acusador. Yo soy el acusador en esa demanda. Y seguimos en la lucha. Desgastante, ¿no? Son procesos muy desgastantes, pero cuando uno se tiene esa convicción, Carlos II, pues no puede dejar de lado, y le indigna tantas situaciones, entonces que uno quiera como de lugar que salga, se transparente y haya pues justicia, equidad, en fin. Bueno, vamos a despedirnos ya. Sé que usted está haciendo pues unas edificaciones, está construyendo. Le decía fuera de cámaras que usted creo ha sido dueño de toda la playita. Vaya aquí en Tabacundo, porque va a hacer unos nuevos hornos, ¿no verdad? Y va a llevar allá todos. Usted es un coleccionista igual. Yo soy un coleccionista y quisiera que sepa las personas, ¿no? 2 o 3 salas del museo de la parroquia son mis colecciones. ¿Usted las donó, yo las tengo, regaló tengo o están prestadas, prestadas? están prestadas. Están prestadas. En el inventario constan que son mis propiedades, algunas colecciones. Igual tengo colecciones de una casa y tengo también muchas cosas. Fotografías. Tengo como unas 300 fotografías antiguas, que ahora con el Instituto de Patrimonio estoy logrando que sea un patrimonio nacional. Claro, yo puedo disponer, ¿no? Pero es un patrimonio nacional. La mayoría de fotografías son de los paisanos de Tabacundo. Y esto lo va a trasladar a su nuevo... Entonces estoy construyendo un sitio para tener mi museo y donde funcionen también los hornos de leña, porque los 2 hornos que tengo aquí no me alcanzan para el trabajo. Póngase temporadas de ¿Cuántos, no sé, temporadas pavos, de- chanchos entran en un horno? 40 pavos. En una sola... Claro, o 120 pollos. O Y eso 10. no le alcanza, o sea, va a ser un coliseo usted de horno. Es que hay temporadas, por ejemplo, llegan 35 chanchos, donde les horno. Y necesito que el museo sea de sabores y saberes. Ya.
sabores y y esto para hacer saberes. un buen horno también se requiere el Se requiere. conocimiento, ¿no? Últimamente construí un nuevo horno que es buenísimo, me sirve muchísimo para mí. Pero ¿cómo voy construyendo? Con la construcción alternativa. Estos días estuve con un señor que va a ir también a acompañarme ahí. Le dije, una construcción de estas, que normalmente cuesta $10,000, a mí me cuesta $1,000, porque los hago yo mismo, hago con Materiales, terrones, con bareque. Entonces así se va construyendo. ¿De cuántas horas es para usted el día? Se da tiempo para todo, para un montón Tengo la de semana, cosas. o sea, el fin de semana trabajo en el horno y el resto estoy trabajando en mis colecciones. Por ejemplo, estos días mismo estaba terminando unas sillas antiguas, un bancón antiguo, será unos 150 años que tiene, reconstruyéndole, habilitándole para ese museo, ¿no? Muy bien. Gracias, Jimena, Siga siempre por, así. por Muchísimas esta gracias. entrevista, por permitirme salir a las redes. Pienso que estos medios facilitan, ¿no? Y lo que buscamos, el desarrollo del cantón Así es, a través sí. de la cultura. Ese es el único afán. Así que estaremos agendándole para en otra oportunidad tenerlo aquí. Muchísimas gracias nuevamente a usted, a don Carlos II Espinosa, gestor cultural de aquí del Cantón de Pedro Moncayo. Y por supuesto a usted que ha estado siguiéndonos a través de Tabacundo Radio en nuestro perfil de Facebook. Gracias por esos comentarios que ya lo procesaremos, esas sugerencias y esos like. Hasta otra oportunidad. Me despido, soy Jimena Carvajal. Muchísimas gracias aquí a mis compañeros, producción general, a Vinicio Torres, Javier Torres en producción técnica en audio y video y Sandra Flores en la logística.